Buenas, Buenas tardes, ingeniero. buenas Bueno, tardes. hija, Una- Ahí que me atrasé un poco con que recién vengo llegando, entonces por eso les pedí unos 5 minutos para poder empezar. Bien, vamos a comenzar la tercera unidad, que bueno, hoy vamos a realmente a terminar de ver el último tema que nos quedó pendiente de la segunda unidad, que es lo de bancos de tubos. Eh, Y mañana empezaríamos con la teoría de lo que son intercambiadores de calor. A ver un poco ahí qué es un intercambiador de calor, clasificación y la parte de estudiar la transferencia de calor en el intercambiador de calor, eficiencia, efectividad del intercambiador de calor. Hoy vamos a terminar de ver lo que nos quedó pendiente de convección forzada. Voy a poner la presentación, cambiar el puntero. Sí, nos quedó pendiente la parte de bancos de tubos. Entonces, en sí, el banco de tubos puede ser también como un intercambiador de calor, nada más que el flujo es cruzado. En un intercambiador de calor, el flujo lo puedo tener perpendicular, ya sea en la misma dirección o dirección contraria. Eso lo vamos a ver en intercambiador de calor, pero en sí un banco de tubos puede ser un intercambiador de calor, puede ser un enfriador, puede ser un serpentino, un equipo de aire acondicionado. Entonces, ese es un banco de tubos. Y en específico, eh, vamos a ver dos tipos de arreglos, ya entrando a lo que es el tipo de arreglos de banco de tubos. Tenemos aquí dos imágenes donde cada círculo es un tubo que nosotros lo miraríamos como saliendo de la pantalla. Es como que tengamos un banco de tubos y lo cortemos a la mitad, entonces miraríamos la sección transversal, en este caso 9 tubos, y en líneas o en las flechas rojas, sí, rojas, estaríamos viendo la entrada de uno de los fluidos y adentro de los tubos iría otro de los fluidos. ¿Cuál enfría cuál? Pues va a depender de la temperatura de cada uno de ellos. Si el aire, digamos que está entrando aire por un lado y adentro de los tubos va agua y el aire lleva mayor temperatura que el agua, pues entonces el agua va a enfriar a lo que es el aire, que es lo que pasa en las unidades manejadoras de aire, en sistemas de agua fría, de aire acondicionado. O puede ser que el aire lleve una temperatura menor y el agua vaya caliente. Entonces, en el caso, el aire va a enfriar al agua caliente. Puede ser el caso de torres de enfriamiento o puede ser el caso de calefacción en aire acondicionado. Entonces, ¿quién enfría a quién? Va a depender de cuál tiene mayor temperatura. El caso más común, como en manejadoras de aire, es que el aire lleve menor temperatura, o mayor temperatura, mejor dicho, que el fluido que va en las tuberías. Puede ser también refrigerante, puede ser un gas, puede ser gas con gas. Entonces, depende de la aplicación. Hay dos tipos de arreglo que vamos a ver en este ejemplo. Si ven las dos imágenes, la primera, tanto las filas, bueno, aquí vamos a llamar filas, aunque sea un poco confuso, fila a lo que tenemos vertical. En este caso, aquí, bueno, aquí está rotulado la primera línea punteada, perpendicular a la dirección del fluido, es una fila. Luego las otras tres es la segunda fila y las otras tres es la tercera fila. Eso para irnos acostumbrados a la nomenclatura que están aquí. Tenemos pues la separación entre un tubo y otro tubo rotulado como A1, o mejor dicho, ST. ST va a ser la separación de centro a centro de un tubo a otro, pero a lo largo de la fila o perpendicular al movimiento del fluido. Y A1 es un área por el cual está entrando este fluido. Luego tenemos pues el diámetro de cada uno de los tubos y la separación de una fila a otra, que sería la separación horizontal, la vamos a llamar SL. Esa va a ser la separación. Eso porque en algún momento vamos a necesitar utilizar estos términos para resolver el ejercicio de ejemplo.
Entonces, la primera forma de banco de tubos es alineados, donde tanto las filas están uniformes, están separados de una forma uniforme y la parte horizontal también está de una forma uniforme. También tenemos la imagen de abajo. En este caso tenemos un arreglo escalonado. Ahora, ¿por qué es escalonado? Si lo vemos, el de arriba, el fluido que entre estos dos tubos va a seguir un movimiento horizontal. Pero en este, el fluido que entre va a chocar con el siguiente tubo. Entonces el fluido se va haciendo un movimiento como de zigzag. Entonces cuando yo tengo dos tubos y si yo me muevo en la forma horizontal, no tengo otro tubo, sino que un espacio y después otro tubo, pues voy intercalando. En ese caso lo vamos a llamar escalonados. Vamos a llamar arreglo de tubos escalonados. Bien, ¿qué tenemos adicional en los tubos escalonados? Pues ahora vamos a tener esta distancia en diagonal, marcado como SB. Y eso pues por geometría se puede sacar qué valor es ese valor de SB. ¿Qué diferencia tenemos con el movimiento del fluido? Bueno, en el de arriba tenemos un fluido entrando por donde dice A sub 1, ya un área transversal A sub 1, que va a ser igual a la distancia de centro a centro del tubo por la longitud del tubo, que la longitud no la veo porque sobresale de la presentación. Pero este mismo aire que pasa por A sub 1, cuando llega a la parte central de los tubos, ¿qué va a pasar? El flujo másico tiene que ser el mismo, pero si yo tengo una menor sección transversal, lo que va a pasar es que el aire en este punto central, para mantener la continuidad, se va a aumentar de velocidad. Que tengo el mismo fluido pasando una sección más pequeña, entonces ahí va a aumentar de velocidad. Una vez que pasa de este tubo, regresa otra vez a la parte intermedia y nuevamente se amplía el área transversal. Esa nuevamente es A sub 1. Luego entra otra vez a un espacio entre dos tubos. Aquí se vuelve a hacer más angosto nuevamente el paso del aire, entonces se vuelve a acelerar el aire, vuelve a aumentar de velocidad. Entonces, lo que pasa con el aire es que va en un proceso de que aumenta velocidad, disminuye velocidad, aumenta velocidad, disminuye velocidad y aumenta velocidad. Esa velocidad que tiene entre los dos tubos vamos a llamar velocidad máxima, porque en un momento para calcular el número de Reynolds vamos a utilizar una velocidad o necesitamos una velocidad. Pero ahora tenemos el problema que la velocidad no es uniforme a lo largo de todo el banco de tubos, entonces ahora vamos a considerar una velocidad máxima. Que en el juego de tubos alineados se va a dar entre el área que se forma entre dos tubos, en este sentido. Entonces ahí se da la velocidad máxima. ¿Qué pasa con los escalonados? Bueno, nuevamente tenemos un flujo pasando por A sub 1, llega a la parte central entre dos tubos, aquí se da una velocidad, aumenta porque el área transversal disminuye, A sub C. Pero cuando llega a este punto y choca con el siguiente tubo, ese flujo se divide en dos. Se va a dividir uno por la parte superior del tubo y otra por la parte inferior. Entonces aquí yo tengo otro flujo pasando por otra área transversal. O sea que ahora voy a tener un flujo que viene por A sub 1, aumenta su velocidad en A sub T, se divide en dos. Puede ser que aumente más o disminuya la velocidad al pasar por A sub T. Esto va a depender de qué área sea menor, si A sub T o el área que se forma en diagonal entre estos dos tubos. Entonces, en algún momento vamos a tener que evaluar a dónde se da la velocidad máxima, si cuando pasa entre dos tubos o cuando pasa por esta diagonal. Luego pasa por estos dos tubos y aquí regresa a esta situación, a su tempo. O sea, aquí vuelve a la velocidad que tenía cuando pasó en medio de los primeros dos tubos. Luego nuevamente pasa entre estos dos tubos y se vuelve a formar otra vez la diagonal. Entonces ahí tenemos que evaluar en cuáles de esos dos puntos está la velocidad máxima. Si entre estos dos puntos o en la diagonal. Entonces eso es uno de los criterios para interpretar qué pasa con la velocidad del aire, bueno, del fluido que está pasando a través de los tubos. Puede ser aire, puede ser agua, puede ser un líquido refrigerante, puede ser, sí, puede ser un líquido refrigerante y que en los tubos vaya agua, como en los intercambiadores
de los chillers. Puede ser una situación igual. Bien, eso es para interpretar la diferencia entre los dos tipos de arreglos de bancos de tubos. Ahora vamos a la parte de empezar a calcular el calor que van a perder esos tubos, dependiendo del arreglo que tengamos y de la cantidad de tubos que tengamos por cada fila, y también de la cantidad de filas que nos tengamos, el diámetro también, velocidades y temperatura. Bien, es un caso particular de transferencia de calor por convección forzada, lo que ya vimos en el segundo parcial. Tenemos aquí nuevamente la ecuación para transferencia de calor por convección. Tenemos un valor H, tenemos un área de contacto entre el fluido y la superficie, y tenemos un diferencial de temperatura. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con los ejercicios anteriores? Simplemente este diferencial era, una de las formas era la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido alrededor. Pero ¿qué pasa con el fluido alrededor de los tubos? Ya hablamos que un banco de tubos en sí es un intercambiador de calor. Se intercambia calor entre el fluido que está dentro del tubo y el fluido que está pasando a través de los tubos. Este fluido, cuando entra, viene con una temperatura inicial de sub 1. Llega con la primera fila de tubos. Esta primera fila de tubos intercambia algo de calor. En el caso de que el fluido entra con una mayor temperatura y en los tubos va un fluido de menor temperatura, pues el fluido al tocar la primera fila de tubos se va a enfriar un poco. Esa temperatura ya va a ser diferente cuando llega a la fila 2. Aquí intercambia más calor, se enfría un poco más y llega con una menor temperatura a la siguiente fila, y así se va repitiendo hasta que llega a la última fila. Entonces, ¿cuál de todas esas temperaturas yo voy a utilizar para encontrar este diferencial? Entonces, no va a ser la temperatura de entrada menos la temperatura de superficie, porque eso me va a dar un dato erróneo. Eso querría decir que la temperatura del fluido se mantuvo constante a lo largo de todos los tubos. Pero eso no es cierto, porque desde que toca la primera fila empieza a intercambiar calor y el diferencial de temperatura puede ir disminuyendo. Bueno, va a ir disminuyendo, mejor dicho. Entonces, ya no es una simple resta de temperatura del fluido menos la superficie. Ahora tenemos que utilizar un diferencial de temperatura que vamos a llamar logarítmica. Diferencial de temperatura logarítmica, que vamos a ver más adelante cómo se calcula. Área de superficie, esta sí sigue siendo la superficie total de contacto entre el fluido y los tubos. Digamos, tendríamos que encontrar el área superficial de uno de los tubos y multiplicarlo por la cantidad de tubos, y esa va a ser nuestra superficie total para la ecuación. Y H, pues, sigue siendo el mismo criterio. Nos vamos a basar de un número de Nusselt, el cual sigue siendo igual, bueno, en este caso va a ser igual a un coeficiente de transferencia de calor por un diámetro entre K. Y va a ser igual a esta expresión que depende de las constantes C, M y N, del número de Prandtl y del número de Reynolds. Entonces, a partir de ahí, nuestro procedimiento sigue siendo muy similar. Número de Reynolds. Para poder encontrar el número de Nusselt, podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, dividido entre viscosidad dinámica o viscosidad cinemática. Podemos utilizar la segunda, que es la que habíamos venido encontrando utilizando, pero también podemos utilizar esta. Depende de los datos que tengamos. Si tenemos densidad y viscosidad dinámica, pues utilizamos esta. Si no, tenemos que hacer la conversión. O si tenemos la cinemática, pues utilizamos la segunda fórmula. Si vemos el número de Reynolds, cambia un poco. Ya no es velocidad simplemente, ahora es velocidad máxima. Y esa velocidad máxima es la que nosotros mencionamos hace un momento, que en el caso de tubos alineados, yo la voy a tener en este punto. Y en el caso de escalonados, lo puedo tener en este punto o lo puedo tener en la parte en diagonal. Todo va a depender cuál de esas dos áreas es menor. ¿Cómo voy a encontrar la velocidad máxima? Pues todo parte de geometría. Pero podemos ver el libro de donde sacan la deducción.
Pero en sí, la velocidad máxima es multiplicar por un factor que me hace aumentar la velocidad. ¿Qué factor va a ser? Pues eso depende del arreglo. El primero, pues tiene que ver en cuánto porcentaje se disminuye el área. Ese mismo porcentaje es lo que va a aumentar la velocidad. E inverso, menos área, más velocidad. En el caso de los escalonados, yo puedo tener dos situaciones. Si dos veces A sub B, o sea que si dos veces esta área es mayor que A sub T, nuestra velocidad máxima se va a seguir dando en A sub T y sigue siendo la misma expresión que en el de alineados. Pero si no ocurre, sino que ocurre lo contrario, que dos veces A sub D es menor a A sub T, quiere decir que el área A sub D es menor. Entonces, como es la que tiene área más restringida, la velocidad del fluido ahí va a ser mayor. Y en ese caso, nuestra ecuación para velocidad máxima tendría la siguiente expresión: St entre dos veces SD menos D, igual a velocidad. Y aquí, pues, por Pitágoras se saca cuánto es SD. Entonces, eso es la velocidad máxima que vamos a utilizar para el número de Reynolds. ¿Qué más? Bueno, el número de Nusselt depende de otros valores como lo es C, M y N y número de Planck. Esos valores están en la tabla 2, que están en el capítulo. ¿De qué van a depender? Pues van a depender de cuánto es mi número de Reynolds. Entonces me voy a salir de la presentación para que veamos cuál es esa tabla y veamos de qué es que depende. A ver, es la tabla que está en la página 441, que es esta que es la tabla 7.2. Si lo vemos, depende primero de la configuración, si es alineados o si es escalonados. Una vez que definimos qué arreglo tenemos, vemos cuánto es mi número de Reynolds. Entonces, buscamos el número de Reynolds en qué rango cae y este va a ser nuestra fórmula para Nusselt, donde ya están los valores M, N, C, ya están ingresados en esta ecuación. Entonces, esa es la forma de poder encontrar el número de Nusselt. Necesitamos encontrar primero el número de Reynolds para ubicarnos en cuál de estas filas es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, esa es la tabla que hace mención en esta parte de abajo. Bien, ¿qué más? Bueno, para llegar al número de Reynolds necesitamos densidad. Aparte de eso, necesitamos otros valores de conductividad. ¿Qué más? Calor específico a presión constante, C sub P, lo podemos llegar a utilizar más adelante. Para eso, ¿qué pasa con esas propiedades? Esas propiedades también cambian dependiendo de la temperatura del fluido. Como la temperatura del fluido que se mueve alrededor de los tubos también va cambiando, a medida que se va moviendo, esas propiedades también cambian. Entonces, ¿cuál propiedad voy a utilizar? Si utilizo C sub P, el número de Planck, si utilizo los otros valores de conductividad con la temperatura de entrada o si lo utilizo con la temperatura de salida. En ese caso, vamos a utilizar, y eso sí lo apunté aquí, según número de Reynolds, pero para calcular el número de Reynolds y otras propiedades que necesito del fluido más adelante voy a utilizar una media aritmética, que no es más que un promedio, como decir, temperatura de salida más temperatura de entrada entre 2. Y con esa temperatura me voy a las tablas al final del libro y busco las propiedades que necesito, que voy a necesitar más adelante. En este caso, densidad, viscosidad, C sub P, número de Planck, que vamos a utilizar más adelante. Entonces, en el ejemplo lo vamos a ver mejor. Muchas veces, o la mayoría de las veces, puede pasar que la temperatura de salida yo no la sé de entrada. Entonces, en ese momento nos va a tocar tomar un valor aproximado de temperatura media que yo puedo tener en el ejercicio y desarrollar el ejercicio. Luego comparo ese valor que tan cerca está de un valor real y hago un proceso de prueba y error. Entonces, así trata el ejercicio que vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Bueno, la ecuación es la misma, todo lo que va a cambiar es la interpretación de delta T, cómo encontrar H, cómo encontrar Reynolds y cómo encontrar el número de Nusselt.
A partir de ahí, nosotros tenemos casi todos los valores que ya necesitamos. Una diferencia es que la tabla que les mostré hace un momento, que era la 7.2, aplica, y eso lo puse aquí como texto, aplica para los arreglos de tubos que tienen 16 o más filas. Como he dicho, tiene más de 16 filas. Sí, tiene más de 16 filas. ¿Qué quiere decir? Que tengo 1, 2, 3, a partir de estas 3 otras 13 filas más en forma horizontal. En esos casos aplica la tabla que acabamos de ver, donde yo saqué, bueno, donde sacamos estos valores para M, N, número, sí, y el valor de C. Si el banco de tubo tiene menos de 16 filas, yo tengo que aplicar un factor de corrección, y ese factor de corrección lo vamos a representar como una letra F. Y esa la vamos a sacar de la tabla 7.3. Entonces, ¿qué es lo que nos va a tocar? Voy a regresar otra vez al libro. Tenemos la tabla que acabamos de ver, donde sacamos el número del user, el cual depende del número de Reynolds y del arreglo. Una vez que nosotros encontramos este valor, si el arreglo tiene más de 16 filas, nos quedamos con esta ecuación. Si el arreglo tiene menos de 16 filas, vamos a encontrar siempre este número de Nielsen. Pero al resultado lo vamos a multiplicar por un factor de corrección, y eso lo encontramos con la tabla 7.3. ¿De qué va a depender? Pues de la cantidad de filas. Quiere decir que si yo tuviese, por ejemplo, 5 filas, por ejemplo, estamos en este punto, vamos a encontrar el número de user siempre con esta ecuación o con la que corresponda. Y al valor que nos dé de resultado, lo vamos a multiplicar por este valor, 0.93, en caso de un arreglo de 5 filas. Y ese es el factor de corrección para cuando tengamos menos de 16 filas. Bien. Ya tenemos número de Nusselt. El número de Nusselt nos sirve para despejar y encontrar el valor de H, el valor del coeficiente de convección, que es este valor de acá. Ahora falta la expresión para el diferencial de temperatura logarítmico que vamos a utilizar en esta ecuación, y esa la podemos encontrar con este término que está acá. Aquí hay que tener cuidado con los subíndices. Vamos a ver qué es cada uno de estos subíndices. Esta es el diferencial de temperatura logarítmica que vamos a utilizar en esta ecuación. ¿De qué depende? Pues depende de temperatura de superficie. T sub S es la temperatura de la superficie, de la superficie de los tubos. T sub E es la temperatura de salida del fluido que se mueve a través de los tubos, o alrededor de los tubos, mejor dicho, para no confundirnos con el fluido que va dentro de los tubos. T sub I es la temperatura de entrada de este fluido que se mueve a través de los tubos. Es decir, que T sub I en esta fórmula sería este T sub 1 que yo tengo aquí en la imagen. Y la temperatura de salida sería T sub E. Y si yo tuviese la temperatura de la superficie en los tubos, ese sería T sub S. Luego esta es la expresión, el diferencial de temperatura de superficie menos la salida, menos la temperatura de superficie menos la temperatura de entrada, entre el logaritmo de ese mismo diferencial. Bueno, de la división de esos diferenciales. Eso sería nuestra diferencia de temperatura logarítmica. Bien, puede pasar que no tengamos nuestra temperatura de salida, como mencioné en la diapositiva anterior, para aplicar en esta fórmula. Entonces, para las propiedades del fluido, vamos a utilizar un diferencial de temperatura aritmética, que no es más que un promedio, pero un promedio asumido. Luego de desarrollar todo, nosotros podemos encontrar ya la temperatura con que realmente puede salir. Y lo podemos encontrar con esta expresión que está aquí. Con esta expresión que depende de la temperatura de superficie, temperatura en la entrada
y un exponencial. Y un exponencial que dependerá de la superficie, la entalpía, flujo másico y C sub P. ¿Qué más? Bueno, ahí ya tendríamos todo. ¿Qué diferencia tengo con las expresiones que yo puedo calcular calor? La primera que hemos estado utilizando para convección es el intercambio de calor entre la superficie y el fluido que se mueve alrededor de los tubos. Eso lo encontramos con este término, para el cual necesitamos el diferencial de temperatura logarítmico. Pero otra forma es, como lo aprendimos en física, tenemos un flujo másico por un calor específico y multiplicado por un delta T. Y en ese caso sí podemos utilizar el diferencial directamente. Temperatura de salida menos temperatura de entrada, que sería esta segunda ecuación. Entonces, con esta forma podemos encontrar también ese calor. La primera es transferencia de calor por convección y la segunda es el calor que gana el aire debido a su incremento de temperatura. Y el segundo es lo que hemos aprendido desde física, luego en termodinámica 1, termodinámica 2 y ahora en transferencia. Y por último, también tendríamos que ese fluido que se mueve a través de ese banco de tubos, si es un fluido líquido, pues lo está bombeando una bomba. Si es un fluido gas, pues lo está moviendo un ventilador. Y para eso nosotros tenemos, muchas veces, tenemos que calcular la caída de presión que me representa ese banco de tubos para sumárselo a la caída de presión total que debe vencer el ventilador o debe vencer una bomba. Y para eso tenemos esta ecuación que depende de la densidad del fluido, velocidad al cuadrado entre 2, multiplicado por un factor F y un factor X. Bueno, factor F es un coeficiente de fricción y factor X es un factor de corrección. Y NL pues es la cantidad de tubos a lo largo de la dirección horizontal o paralelo al movimiento del fluido. O sea, en esta imagen sería 1, 2, 3. Ese sería NL. Y trabajo de la bomba que representa esta caída de presión, pues lo podemos encontrar por un volumen específico y un delta. En estas tablas nosotros vamos a encontrar estos dos valores de fricción y el valor de corrección. Ahí en el ejemplo vamos a ver cómo encontrar el valor de fricción. Pues tenemos el gráfico grande. Depende primero del tipo de configuración. Yo aquí pegué la imagen de la configuración de banco de tubos alineados. Pero hay otro gráfico que es para el banco de tubos escalonados. Una vez que nos ubicamos en el gráfico que corresponde, pues este gráfico grande es el que me da el coeficiente de fricción. Y eso solamente depende del número de Reynolds que hemos encontrado y un valor llamado PL. Y si nosotros vemos, PL no es más que la división entre ese L y el diámetro. O mejor dicho, la división entre la separación de un tubo y otro tubo y dividido entre el diámetro. Y el valor X es este gráfico pequeño que está por aquí. Depende también del número de Reynolds y de esta relación del valor PT menos 1 entre el valor PL menos 1. PT y PL, lo tenemos acá también, es una división entre la separación de tubos y diámetro. Lo que cambia es, pues, si es en el sentido horizontal o si es en el sentido vertical. Ahora sí vamos a ver mejor todo eso que acabamos de hablar, mejor con un ejemplo. A propósito, si alguien sabe de algún proveedor de tubería de aluminio para aire comprimido, si me puede avisar, porque necesito un proveedor de tubería de aluminio. O Santos, que está, si está por ahí, conoce a alguien. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo. Este ejemplo es el ejemplo del libro y trata sobre un banco de tubos que tiene, va pasando una moto por aquí, que tiene 6 filas. Recordemos que las filas, esta es como una vista superior y las filas es cada arreglo de tubos que encuentra el fluido al moverse de forma transversal al banco de tubos. Es decir, que la fila va a ser en este sentido, perpendicular
a la dirección del fluido que se mueve a través de los tubos. Entonces vamos a tener una fila, 2, 3, 4, 5, 6 filas de 1, 3, 6, de 10 tubos cada fila. Entonces la fila es la cantidad de tubos que se encuentra el fluido en este sentido. En este sentido se encuentra 6 tubos, entonces son 6 filas. Bien, ¿qué dice el ejercicio? Dice que en una instalación industrial se va a precalentar aire antes de entrar en un horno por medio de agua geotérmica a 120 grados centígrados que fluye por los tubos de un banco ubicado en un ducto. Es decir, estos 120 grados es el agua que va a través de los tubos. Que ignorando la resistencia de la pared del tubo, vamos a tomar que esa misma temperatura es la que tiene la superficie exterior del tubo y que entra en contacto con el fluido que pasa a través de los tubos o alrededor de los tubos. En un ducto, el aire entra en el ducto a 20 grados centígrados y una atmósfera, en esta parte de acá, una velocidad media de 4.5 metros por segundo. Fluye sobre tubos en dirección perpendicular. El diámetro exterior de los tubos es 1.5 centímetros y se encuentran dispuestos en forma alineada con pasos longitudinales y transversales SL y ST igual a 5 centímetros. Se tienen 6 filas en la dirección del flujo con 10 tubos en cada una de ellas, que lo que acabamos de mencionar. Determinen la razón de la transferencia de calor por unidad de longitud de los tubos. Vamos a tomar como que los tubos miden 1 metro de largo. Y la caída de presión de un lado a otro lado del banco. O sea, nos están preguntando la transferencia de calor entre el fluido que va dentro de los tubos, que es agua, y el aire que se mueve a través del ducto que está donde está el banco de tubos. Todo el calor que se gana, en este caso el calor lo va a ganar el aire. O sea, el aire se va a calentar. Todo ese calor que gana el aire desde que se mueve desde el lado izquierdo hasta el lado derecho del banco de tubos. ¿Qué datos tenemos? Pues nos dice que el agua entra a 120 grados centígrados, temperatura de superficie va a ser 120 grados centígrados, nombrados como T sub S. Temperatura de entrada del aire, el ejercicio nos dice que entra a 20 grados centígrados. Para términos de las fórmulas, esa temperatura de entrada está representada como una T sub I. Y eso va a ser igual a 20 grados centígrados. Bueno, presión del aire es una atmósfera. Entra el aire justo antes de tocar el banco de tubos con una velocidad de 4.5 metros por segundo, como nos dice el ejercicio. Luego nos dice que el diámetro de los tubos es 1.5 centímetros, está representado en este tubo de acá abajo. El paso longitudinal y transversal, o llamado también SL o ST, eso lo podemos ver aquí en esta imagen. ST en este sentido y SL en este sentido. Ambos miden 5 centímetros, o sea que los tubos están separados de centro a centro, 5 centímetros de longitud. ML es la cantidad de filas. Y eso es igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordando que la cantidad de filas es las filas en forma transversal al movimiento del fluido. Y la cantidad de tubos por fila es igual a 10. En la primera fila hay 3, 6, 9, 10 tubos. Preguntas: cantidad de calor ganado por el aire y la caída de presión del aire al moverse de un lado al otro lado del banco de tubos. El ejercicio también nos dice que es un arreglo alineado, entonces eso nos dice a qué tablas irnos cuando encontremos los valores para el número de, o para el valor Nusselt que vamos a utilizar en la tabla 7.2. Bien, entonces estos son los datos que nos están dando. Bueno, yo me pasé de un solo, pero quizás ahorita porque yo encontré ese montón de datos que están ahí. Bueno, voy a regresar a las diapositivas hasta la primera, hasta esta. Vemos que para el calor necesitamos el valor H. Para el valor H necesitamos el número de Nusselt. Para el número de Nusselt necesitamos conductividad
conductividad necesitamos número de Reynolds. Para el número de Reynolds necesitamos densidad y viscosidades. También necesitamos para el valor Nusselt los valores de Planck. Y se me olvidó mencionar que si vemos aquí hay un número de Planck con un subíndice S. Sí, eso se me olvidó mencionarle. ¿Cuál es la diferencia entre el número de Planck sin subíndice y el número de Planck con subíndice? Cuando estábamos en esta diapositiva yo mencioné que estas propiedades de conductividad, densidad, viscosidades, número de Planck las vamos a encontrar a una temperatura promedio que nosotros vamos a asumir en caso que no conozcamos la temperatura de salida. Pero el número de Planck sub S es el valor del número de Planck a la temperatura de la superficie del tubo. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos números de Planck. Entonces, antes de empezar a desarrollar el ejercicio, encontremos todas esas propiedades que nosotros necesitamos para aplicarlas en las ecuaciones. Y esas yo las tengo, bueno, el ejercicio lo da, y las tenemos aquí numeradas. El ejercicio, bueno, debemos tomar un valor promedio para calcular esas propiedades. ¿Por qué? Bueno, voy a ir al libro. Estamos hablando de aire. Entonces, en el libro, si no hemos llegado, en el libro, en la parte final, hay varias tablas de propiedades de diferentes sustancias. Y en las tablas que tienen que ver si en sistema internacional, podemos ver en el índice que hay una de aire. Aire, aquí está. Propiedades del aire a una atmósfera. Entonces es la página 884 y caemos aquí. Es la tabla A15. Vemos que las propiedades del aire a presión de una atmósfera, sus propiedades son temperatura, densidad, calor específico, conductividad térmica, difusividad, viscosidad, número de Planck. Y si lo vemos, todas estas propiedades dependen de la temperatura. Vemos que el número de Planck, a medida que la temperatura aumenta, el número de Planck va disminuyendo. La densidad también va disminuyendo. En cambio, el calor específico va aumentando un poco a medida que aumenta la temperatura. Entonces, ¿en cuál punto vamos a calcular esas propiedades? Esas vamos a calcular en la diferencia aritmética promedio que vamos a asumir. Como no sabemos la temperatura a la cual sale el fluido, no podemos hacer aquello de temperatura de salida más temperatura de entrada entre dos. Entonces vamos a asumir una temperatura promedio. Y eso lo vamos a asumir a 60 grados para que llevemos el mismo orden que el libro. Pero de repente alguien puede decir, no, yo voy a tomar 60, yo voy a tomar 70. Al tomar 60, pues nos vamos a la tabla y buscamos la línea de, voy a poner aquí comentario, en la línea de 60 grados. Y estos son los valores que yo voy a utilizar para iniciar el ejercicio. Densidad de 1.059. Vamos a ver en la tabla. Densidad de 1.059. Número de Planck, 0.7202. Vamos a ver. Aquí está, 0.7202. Diferencia es en el Planck, número de Planck con el subíndice S. Como le mencioné, este lo vamos a calcular a la temperatura de la superficie del tubo. La temperatura de la superficie del tubo es 120 grados centígrados. Entonces lo voy a marcar. 120 está aquí. Y el número de Planck es este de acá. Y ese es número de Planck o PR sub S. Está en este punto de acá, punto 7073. Y así con las demás propiedades. Viscosidad cinemática o dinámica, la densidad y C sub P. Esto lo encontramos en esta parte de acá. Bien, una vez que ya tenemos esos, empecemos el ejercicio. Empecemos el ejercicio, ya tenemos los valores promedios a una temperatura o un diferencial de temperatura promedio que nosotros asumimos como 60 grados. Sí, como 60 grados. ¿Qué es lo primero?
Primero, para encontrar el valor de H, que vamos a encontrar primero el valor de H o el valor de coeficiente de transferencia de calor. Para eso necesitamos encontrar el número de Nusselt. Pero para encontrar el número de Nusselt, primero necesitamos encontrar el número de Reynolds. Pero para encontrar el número de Reynolds, primero debemos encontrar la velocidad máxima. Tenemos acá una de las formas de encontrar el número de Reynolds. Vamos a utilizar la fórmula de densidad, velocidad máxima por el diámetro entre viscosidad dinámica. Entonces eso lo encontramos, viscosidad lo encontramos de la tabla, densidad lo encontramos de la tabla, viscosidad, pues sí, viscosidad ya la he mencionado, diámetro nos lo da el libro y velocidad máxima. Antes de aplicar el número de Reynolds, debemos definir cuál es mi velocidad máxima. Como tenemos un arreglo de tubos escalonado, mi velocidad máxima va a estar dado por esta expresión que está en la primera diapositiva que vimos. Y esta expresión me dice que mi velocidad máxima va a ser igual a ST, que es el paso en la dirección de una fila, entre ese paso menos el diámetro. Y eso multiplicado por velocidad de entrada. Es decir, que esta relación es el porcentaje que me aumenta la velocidad cuando pasa en esta sección entre dos tubos. Esos valores pues los tenemos, ST, que es el valor de centro a centro en la dirección de una fila, y el ejercicio me dice que es 5 centímetros. Entre ST menos diámetro, y el diámetro me lo da el ejercicio como 1.5 centímetros. Y la velocidad media de entrada, que me lo da el ejercicio, que es 4.5 metros por segundo. Luego de hacer esa relación, pues la velocidad máxima va a ser 6.43 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que este aire que tenía 4.5 metros por segundo antes de entrar al tubo, cuando pasa entre estos dos tubos, viendo la imagen de abajo, cuando pasa por esta sección, como la sección se reduce, la velocidad aumenta para mantener la ecuación de continuidad. Y esa velocidad aumenta hasta 643 metros por segundo. Una vez que pasa, vuelve a disminuir la velocidad. Llega otra vez a la sección entre dos tubos, vuelve a aumentar, luego vuelve a disminuir, vuelve a aumentar, y así se mantiene a lo largo de todas las filas. Y va a disminuir y aumentar entre 4.5 y 6.43. Entonces la velocidad máxima va a ser 6.43 metros por segundo. Con esto nosotros podemos encontrar el número de Reynolds con los valores promedio que encontramos de densidad, viscosidad, que es 1.59 la densidad, la viscosidad 2.008 por 10 a la menos 5, velocidad máxima encontrada como 6.43 y el diámetro que es 1.5 centímetros, debemos pasarlo primero a metros como 0.015. Y esto da un número de Reynolds de 5086.7. Simplemente es un número de Reynolds bajo. Podríamos considerar de que el fluido se mantiene laminar a lo largo de todo el banco de tubos. Entonces tenemos el número de Reynolds. ¿Para qué nos va a servir el número de Reynolds? Para decidir cuál ecuación vamos a utilizar para el número de Nusselt. Bueno, esta es la diapositiva del número de Reynolds. Tenemos la siguiente diapositiva que se ve un poco cargada. Entonces vamos a ver un poco qué es cada cosa. Al lado izquierdo de la línea gris tengo los datos que nos da el libro. Tenemos las imágenes que ya vimos de referencia. Tenemos los datos que nos da el libro, el ejercicio. Tenemos los datos que encontramos con el valor promedio de temperatura de entrada y salida, valor que asumimos en 60 grados. Y tenemos la velocidad máxima que ya encontramos y tenemos el número de Reynolds que ya encontramos. Vamos a encontrar ahora el número de Nusselt. Si ven aquí yo tengo una extracción de una de las ecuaciones, pero ¿por qué yo decidí usar esa? Entonces vamos a ver. Yo decidí usar esa por el número de Reynolds que nos da. Y nos da 5086. Entonces voy a salir, voy a ir al libro y nos vamos a ir a la tabla 7.2. Ah, ya no me acuerdo cuál es la página. Es 440 creo. A ver, sí, aquí está.
Esta es la tabla 7.2 y esta es la que me dice cuál ecuación utilizar para el número de Newton. Realmente es la misma ecuación, lo que cambia son los índices para el valor de C, M, N y este exponente, que este sí es constante en todos los números de Newton. ¿Qué vamos a hacer primero? Identificar cuál es el tipo de configuración que tenemos. Ya vimos el ejercicio que es tipo alineados. Luego vamos a ubicar el número de Reynolds. El número de Reynolds nos da alrededor de 5000. El primer rango nos da de 0 a 100. El segundo nos da de 100 a 1000. Y el segundo ya nos da de 1000 hasta 10.000 o hasta 100.000. Entonces vamos a estar en el rango de la tercera fila. Y esa tercera fila nos da este valor de Newton. Y esta es la extracción que yo tengo en esta parte de acá. Entonces, a partir de ahí, tenemos el valor de Newton de 0.27 por el número de Reynolds elevado a la 0.63 multiplicado por el número de Planck elevado a la 0.36 multiplicado por la relación del número de Planck entre el número de Planck pasado a la temperatura de la superficie del tubo elevado a la 0.25. Entonces podemos sustituir todos los valores en esta ecuación, en la parte de abajo. Número de Reynolds ya lo encontramos como 5086.7, número de Planck como 0.7202, aquí también el número de Planck, y abajo el número de Planck basado a la temperatura de la superficie del tubo como 0.7073. Y luego de realizar la operación, pues el número de Newton es 52.127. Eso me va a servir para encontrar el valor de H. ¿Qué pasa con ese valor de Newton? Vemos la cantidad de filas. La cantidad de filas solo son 6. Recordemos que esta tabla que me da el libro, que es la 7.2, me sirve solo para bancos de tubos con 16 filas o más de 16 filas. Yo necesito un factor de corrección, dado que solo tengo 6 filas, necesito un factor de corrección que lo tenemos desde la tabla F3. Esta tabla F3, nuevamente en el libro, es esta de acá. Como mencionamos hace un momento, solo depende de cuántas filas realmente tengo. Y ya sabemos que tenemos 6 filas, entonces nosotros debemos tener un valor, luego de interpolar, entre 5 y 7 en este punto intermedio. Y ese va a ser el valor F para aplicar el factor de corrección al valor de Newton que nosotros encontramos con la ecuación esta de acá. Entonces regresamos a la presentación y ese factor, 0.945. Hay que interpolar. Como solo vimos en la tabla, hay que interpolar para aplicar ese valor, encontrar ese valor. Y ese es el factor de corrección para el número de Newton. El valor de Newton va a ser un pequeño porcentaje menor al que encontramos como 52.127. Va a ser multiplicado por 0.945 y eso va a dar un Newton corregido por un banco de tubos de menos de 16 filas que va a ser igual a 49.26. Continuando, ese es el valor de Newton, ahora sí, ya corregido para el banco de tubos que tenemos, que son 16 filas. Y continuamos con las ecuaciones. A partir de encontrar el número de Newton y ya tener, conductividad que la encontramos de un inicio, podemos aplicar la ecuación que tenemos aquí extraído del libro. Ya tenemos el valor de Newton, que lo encontramos con esta ecuación, donde C, M y N lo encontramos con la tabla 7.2. Luego al resultado le aplicamos el factor F por corrección, porque tenemos menos de 16 tubos y nos dio 49.26. Eso va a ser este lado de la ecuación. Si ya tenemos diámetro, que nos da el libro, y tenemos la conductividad que nosotros sacamos de las tablas, podemos despejar para H, y eso lo tenemos en los últimos dos términos. Tenemos el valor de Newton, igual a H por diámetro entre K, igual a 49.26.
donde H va a ser igual a 49.26 por K entre diámetro. Hay que pasar a multiplicar K y hay que pasar a dividir el diámetro para encontrar el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección. Llegamos a esta página, bueno, esta diapositiva. Aquí tenemos la ecuación para H que encontramos, la cual despejamos desde el valor del Newser, y después sustituimos valores. Valor de K lo encontramos de la tabla, 0.02808, entre el diámetro que es 0.015. Hay que tener cuidado de pasarlo a metros, 0.015. Y eso es igual a un valor H de 92.2 metros cuadrados grados centígrados. Bien, de la ecuación de transferencia de calor, que es igual a H por un área superficial por una diferencia de temperatura logarítmica, ya tenemos H. Nos falta el área superficial. Pero el área superficial, pues, es fácil de encontrar. El área superficial va a ser el área total que el fluido entre en contacto con todos los tubos que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el área superficial de un tubo, que sería el área como de un cilindro, multiplicado por la cantidad de tubos que tenemos. Y eso sería igual a 6 por 10, en este caso. Ya serían 60 tubos en total. Entonces encontramos el área de un tubo y lo multiplicamos por 60. Y eso es lo que tenemos en este término de acá. ¿Cuál es el área superficial de uno de los tubos? Pues como es un cilindro, sería el perímetro multiplicado por el largo del tubo. Y el perímetro es pi por diámetro. Este término que está aquí. Multiplicado por el largo del tubo. Yo le puse L. Y ese va a ser el área de un tubo. Lo multiplico por la cantidad de tubos que hay en el banco. Yo le puse N total. Ese va a ser el total de tubos. Y eso me va a dar el área total de contacto entre el fluido, que es aire, a lo largo de todo el banco de tubos. Bien, perímetro es pi por 0.015, que es el diámetro. Longitud que, como nos pide el ejercicio, lo calculemos por unidad de longitud de banco de tubos. Vamos a considerar como 1 metro. Multiplicado por la cantidad de tubos, que ya hablamos que es igual a 10 tubos por 6, igual a 60 tubos. Y ese el área total nos da igual a 2.827 metros cuadrados. Y ese es el área superficial. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta, bueno, en la ecuación nos hace falta flujo másico, lo que se nos lo mencioné. Si regreso un poco a la ecuación original, no necesitamos el flujo másico. Tenemos H, tenemos A sub S y tenemos diferencial de temperatura. Creo que el flujo másico lo vamos a necesitar para el delta P y para encontrar la temperatura de salida. Entonces sí lo vamos a necesitar para la ecuación de temperatura de salida. Entonces lo vamos a encontrar de un solo antes de continuar con la ecuación de transferencia de calor. Y por continuidad, una de las formas de encontrar un flujo másico igual a la densidad por el flujo volumétrico. Y el flujo volumétrico yo lo puedo encontrar como una velocidad por un área transversal. Flujo volumétrico es lo mismo que caudal. Que creo que mecánica de fluidos era como una Q que se representaba, no recuerdo. Pero para no confundirlo con transferencia de calor, pues le vamos a poner una V mayúscula con un punto. Y eso va a ser la transferencia de movimiento de fluido, de volumen. Eso va a ser igual a un caudal. Y caudal va a ser igual a una velocidad por un área transversal. ¿Cómo vamos a encontrar esa área transversal? Bueno, nosotros podemos encontrar el flujo másico, lo podríamos encontrar de varias formas. Una de ellas es, según la ecuación de continuidad, la densidad multiplicado por el flujo volumétrico en este punto de entrada. Que sería como encontrar el flujo volumétrico en el ducto antes de que entre en contacto con
el banco de tubos. Este punto de entrada tiene sus condiciones de temperatura de 20 grados centígrados y tiene una condición de velocidad de 4.5 metros por segundo. Entonces, si aplicamos ahí la ecuación de continuidad para encontrar el flujo másico, tenemos que aplicar las condiciones o las propiedades del aire en este punto. ¿Qué quiere decir? Vemos que N, NT, SL y L es una propiedad geométrica y esa no cambia independientemente de las propiedades del aire. Velocidad no va a cambiar si nos ubicamos en este punto, pero densidad sí va a cambiar según la temperatura del aire. Aquí viene una diferencia. Nosotros ya encontramos una densidad que es 1.059, pero esta densidad era para aplicarla en las ecuaciones de propiedades del aire promedio a lo largo de todo el banco de tubos. Pero ahorita para encontrar el flujo másico vamos a aplicar la ecuación de continuidad en el punto de entrada. Por lo tanto, la densidad que tenemos que utilizar es la densidad del aire en el punto de entrada, es decir, la densidad del aire a 20 grados centígrados. Y esa es diferente a esta densidad, que era una densidad promedio. Entonces, luego de buscar en aquella misma tabla que nosotros utilizamos, donde están las propiedades del aire a diferentes temperaturas, buscamos la densidad del aire a 20 grados centígrados y esa la tendríamos como 1.204 metros por kilogramo o kilogramos por metro cúbico. Teniendo esa densidad, tenemos la velocidad que es 4.5 metros por segundo. Nos falta el área transversal de movimiento del aire en la entrada, pero va a ser antes de chocar con los tubos. ¿Qué pasaría si nosotros decidimos utilizar el área en la primera fila de tubos? Ya el área no va a ser completamente toda la altura por el largo de esta sección de ductos, sino que solo las áreas individuales y sumadas entre ellas. Pero ¿qué pasa? Que la densidad tendría que ser aplicada a la temperatura con que el aire se encuentra una vez que ya está en contacto con la primera fila. Pero como no la sabemos, no sabemos qué temperatura tiene el aire en este punto, ni en este punto, sino que solo sabemos la temperatura de entrada y podríamos saber al final a qué temperatura sale. Entonces vamos a aplicar la ecuación de continuidad en un punto donde yo puedo encontrar las condiciones del aire en base a una temperatura que sí conozca. Y la temperatura que sí conozco del aire es antes de que entre en contacto con el banco de tubos. Entonces por eso aplicamos la ecuación de continuidad en este punto. Y va a ser mi densidad a 20 grados centígrados como 1.204. La velocidad también tiene que ser antes de entrar al banco de tubos y eso es 4.5 metros por segundo por el área transversal. ¿Cuál va a ser el área transversal? Aquí sí va a ser el área total transversal a la velocidad del aire. Como no me dan el tamaño del ducto, vamos a asumir que el ducto tiene exactamente la altura o el tamaño del banco de tubos. Y ese tamaño de banco de tubos pues sería ST, que es la distancia entre centros, multiplicada por la cantidad de tubos que hay en una fila. Aquí nosotros tenemos 10 tubos. ¿Qué más? Bueno, tenemos 10 tubos, tenemos el área, tenemos la densidad, tenemos la velocidad. Nosotros después de aplicar, podemos tener que el flujo másico es 2.709 kilogramos por segundo. Tenemos el flujo máximo, tenemos el área, tenemos la velocidad máxima, tenemos el número de Reynolds, tenemos H que ya encontramos, tenemos el área superficial, que nos falta nada más para la ecuación de calor. Tenemos H, área superficial, solo nos falta el diferencial de temperatura. Y según vimos en la diapositiva, donde vimos cómo encontrar ese diferencial, nosotros vimos esta ecuación, que es un poco grande, un poco confusa, donde los subíndices son diferentes a los subíndices que estamos acostumbrados, entonces hay que tener un poco de cuidado con estos índices.
y esta es la temperatura logarítmica para encontrar el calor. El diferencial, mejor dicho, el diferencial de temperatura logarítmica para encontrar el calor transferida por convección. Pero si vemos, esta temperatura logarítmica depende de T sub S. ¿Qué era T sub S? Era la temperatura en la superficie del tubo. ¿Cuál era T sub I? Era la temperatura de entrada del aire antes de entrar a los tubos. Esta T sub S no la confundamos con temperatura de salida por el subíndice. Temperatura de salida es T sub E. La canción. ¿Quién está cantando? T sub E es la temperatura de salida. Pero volvemos y mencionamos que no conocemos la temperatura de salida del aire después de intercambiar con los bancos de tubos. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar primero esta temperatura de salida para poder aplicar esta diferencia de temperatura logarítmica. Entonces, para eso, encontremos primero T sub E, con temperatura de salida. También en la diapositiva anterior, o diapositiva cuando vimos la parte teórica, vimos que esa temperatura yo la puedo calcular con esta expresión que depende de T sub S, que es temperatura de la superficie, temperatura de entrada, área superficial, H que ya no encontramos, flujo másico y C sub P que encontramos desde las tablas también. Entonces apliquemos esta ecuación. Temperatura en la superficie del tubo, nos lo da el libro como 120 grados centígrados. Temperatura de entrada al banco de tubos, en este caso la temperatura del aire, nos la da como 20 grados centígrados. Área superficial lo encontramos como 2.827 metros cuadrados. H lo encontramos como 92.2 después de haber utilizado el número de Nusselt. Flujo másico 2.709 son kilogramos por segundo. C sub P como 1.007 kilojoules, kilogramos Kelvin. Bueno, entonces desarrollamos la expresión y esta temperatura de salida va a ser igual a 29.11 grados centígrados. Eso es la temperatura de salida del banco de tubos. Bien, si ya tenemos la temperatura, pues ya tenemos todas las temperaturas para encontrar la diferencial de temperatura logarítmica para aplicarla a la ecuación de calor por convección. Reemplazamos temperaturas, temperatura de salida nuevamente, 120 grados centígrados, temperatura en superficie, 120 grados centígrados, temperatura de salida, 29.11, nos encontramos de esta ecuación. Luego, restamos el diferencial de temperatura entre temperatura de superficie nuevamente y temperatura de entrada. Temperatura de entrada, bueno, aquí el término aquí tiene que ser 20 grados centígrados. Aquí voy a corregir ahorita para que no se nos escape. Temperatura de entrada que es 20 grados centígrados. Ahora sí. 20 grados centígrados dividido entre el logaritmo de esos mismos diferenciales. 120 menos 29.11 entre 120 menos 20. Y después de resolver todo este término, nos va a quedar una división entre menos 9.11, que eso es lo que daría los paréntesis de arriba, entre menos 0.0955, que sería Ingeniero, lo que nos da el logaritmo, ¿sí? ¿podría pasarse a la presentación anterior, a la página anterior? Tengo una duda con un dato. Ahí, cuando sacamos el flujo másico,
donde tenemos la Ah, densidad y el 4.5 SL. está bien. Ya vi cuál es la Ajá, SL, ¿verdad? Sí, correcto. SL es 5 centímetros. Entonces aquí Es pues, 0.05 ahí. así es correcto. Ah, ok. Gracias. SL es 0.05. Ahora sí, ya está corregido. Y está corregido también la temperatura de entrada en este punto. ¿Qué más? Bueno, estábamos aquí encontrando el diferencial logarítmico de temperatura. Luego de hacer la división, pues este diferencial es 95.37 grados centígrados. Este es el diferencial de temperatura logarítmica. ¿Qué diferencial de temperatura tendría si aplicáramos temperatura de entrada y salida? Temperatura de entrada y salida sería solamente 20 menos 29. O si lo aplicamos al inverso, para que no nos dé negativo, solo sería de 9 grados centígrados para el aire. Y si lo aplicamos entre la temperatura de la superficie y la temperatura de salida del aire, sería 120 menos 29, estaríamos alrededor de 91 grados. Entonces, por eso no podemos aplicar la diferencial directamente para esta ecuación, porque puede variar según los puntos de referencia. Por eso debemos acudir a un diferencial logarítmico, que ya es un diferencial con un promedio, pero ya con valores reales. Y esto nos da 95.37. Bien, tenemos todos los valores, diferencial logarítmico, tenemos área superficial total, la área superficial de todos los tubos, y el valor H que encontramos después de aplicar el número de Newsel y el número de Reynolds. Reemplazando valores, H es igual a 92.2, área superficial es 2.827 y diferencial logarítmico que es 95.37. Y eso da igual a 24.858.13 watts. Esto van a ser watts. Bien, esa es la ecuación de transferencia de calor por convección. Pero también mencionamos que yo lo puedo encontrar de dos formas. Una es viendo cuánta transferencia de calor por convección hay entre los tubos y el aire, o viendo la cantidad de energía que necesita el aire para cambiar de temperatura, en este caso para enfriarse. ¿Cuánto calor necesito sacarle para enfriarlo de una temperatura de entrada y una temperatura de salida? O calentarse en este caso, perdón. ¿Cuánto energía necesito para calentar el aire? ¿De cuánto a cuánto? Bueno, el aire entraba a 20 grados. ¿Y cuánto terminó saliendo según una ecuación? Terminó saliendo a 29.11. Entonces, otra forma de encontrar ese calor es cuánta energía necesita el aire para calentarse desde 20 grados hasta 29.11. Y a ese es un término que vimos en física, que es la masa que necesito calentar por un coeficiente de calor o un calor específico a presión constante por el diferencial de temperatura. Esa es otra forma de poderlo encontrar. Y este calor que debe ganar el aire para poder calentarse de 20 a 29 va a ser el calor que se transfiere por convección. Entonces lo podemos encontrar de esta forma también. Y para eso era que habíamos encontrado el flujo másico, para multiplicarlo por el calor específico y el diferencial de temperatura. Y eso también nos da la misma cantidad de calor. ¿Cuál es el único cuidado? Que C sub P, vamos a ver dónde está C sub P, está dado en kilojoules. Por lo tanto, el resultado, como el flujo másico es kilogramos por segundo, aquí nos va a quedar kilojoules por segundo y eso va a ser igual a kilowatts. Entonces, ese es el único cuidado que hay que tener. Pero numéricamente, 24.85 kilowatts es lo mismo que 24.858.13 watts. Solamente es de convertir. Entonces, ese es el único cuidado que hay que tener. O si lo utilizan y obvian las unidades durante las operaciones, no es que esté mal el resultado, que aquí les dé 24.85 y en la otra ecuación les dé 24.858. Simplemente es que C sub P está en kilojoules, entonces el resultado va a ser kilowatts. Esa es nada más la diferencia.
Bueno, al final sí está bien largo este ejercicio. ¿Qué nos falta? Esa es la primera pregunta del libro. ¿Cuál es el calor transferido por convección al moverse ese aire a través del banco del tubo? Igual a 24.85 kilowatts. Lo que nos falta es el segundo inciso del ejercicio. Ese aire, al moverse en esos tubos, ¿cuál es la caída de presión que sufre? Caída de presión que después el ventilador tiene que compensar, porque el ventilador tiene que compensar para que el aire no se frene al moverse a través de los tubos. Y esa caída de presión, pues ya hay una ecuación dada por el libro, ya deducida en el libro, que es igual a la cantidad de tubos en la dirección paralela al fluido. En poquitos estamos conectados 19. Bueno, pero somos 25. Solo hay 6 que no pudieron conectarse hoy. Bien, esa ecuación va a ser igual a la cantidad de tubos en la dirección paralela al fluido. ¿A qué me refiero con eso? Voy a regresar a donde tenemos una de las imágenes. Va a ser en esta dirección. Pero en esa dirección, ¿qué es lo que tenemos? La cantidad de filas. Entonces, otra forma de decirlo es que esta ecuación va a ser igual a la cantidad de filas multiplicados por un coeficiente F, que es un coeficiente de fricción, multiplicado por un valor X. Esto no es por, este es un valor X de corrección, multiplicado por la densidad por la velocidad máxima al cuadrado. Aquí en la ecuación, pues todo lo que es velocidad, densidad y número de filas ya los tenemos. Número de filas son 6, densidad es 1059 y velocidad máxima 6.43 al cuadrado entre 2. Coeficiente es 0.16 y factor de corrección es 1. Ahora, ¿cómo encontramos estos dos valores? Una vez que ya los encontramos, pues, y resolver, la caída de presión es 21.016 pascales. Eso lo podemos convertir a pulgadas de columna de agua, porque es más común pulgadas de columna de agua medir la caída de presión a través de un ducto. Y esa es la caída de presión. Pero vamos a ver ahorita que para llegar a este término tuvimos que haber encontrado este factor F y este factor X. Entonces vamos a ver cómo fue que lo encontramos. Primero el factor F. Voy a salirme de la presentación porque en el libro está cuáles son esas tablas o esos gráficos. Y ese gráfico es este que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer primero? Saber cuál de las dos tablas. Para eso primero tenemos que saber qué configuración tenemos, ya sea configuración alineados o la parte de abajo escalonados. Entonces tenemos configuración alineados. Este va a ser el primer gráfico. Entonces, para verlo un poco mejor lo voy a ampliar. Está un poco pequeño el gráfico. Ahí, creo que ahí se mira bien. ¿De qué depende este gráfico? El gráfico grande, vemos que es el gráfico para el factor F o factor de fricción, que es el que tenemos en la ecuación de la caída de presión. ¿De qué depende este valor? Primero depende el número de Reynolds máximo, que encontramos como 5086. Y va a depender de estas líneas rojas. Pero esta línea roja no es más que PL. ¿Y qué es PL? No es más que una relación o una división entre el paso longitudinal o SL entre diámetro. O lo podemos decir de otra forma, la separación entre centros de los tubos en la forma horizontal entre el diámetro. ¿Cuál era esa separación? Era 5 centímetros divididos entre el diámetro, que era 1.5. Entonces, si hacemos esa división, 5 entre 1.5 daría aproximadamente 3.33. Eso sería PL. Entonces, vemos que estos gráficos es el gráfico para un PL de 1.25, 1.5, 2, la siguiente 2.5 y el último que está abajo, que está corto, es una relación de PL de 3. Como a nosotros nos da 0.33, posiblemente podríamos hablar. Veamos que el PL aumenta entre más bajo esté. Entonces,
Para no confundirnos, lo voy a dibujar como por acá. Digamos que esa línea que acabo de tirar es la curva paralela que representa un PL de 0.33. No va a ser exactamente el gráfico que ya está en el libro, porque ese es 3, pero yo tengo 3.33, entonces sería un poquito más abajo. Y el número de Reynolds. El número de Reynolds era 5086. Entonces vemos que el eje del número de Reynolds aumenta de forma exponencial. Entonces, aquí donde tenemos 10 a la 1, va a ser un número de Reynolds de 10, ya que el 2 después de este valor es 20, 40, 60, 80, hasta que llegamos a 10 a la 2, eso va a ser 100, ya que el siguiente es 200, 400, 600 y 800, y el siguiente va a ser 1000, por lo tanto el siguiente va a ser 2000, este va a ser 4000, y 5000 quedaría entre 4 y 5. Entonces tiramos ahí nuestro línea vertical. Y de aquí pues tenemos la intersección y partimos hacia el eje de F, eso es lo que lo voy a ubicar como por acá. Y ahí está. Ya tenemos nuestra intersección entre el gráfico de PL igual a 3.33, número de Reynolds de 5086, solo que el 86, pues el 6 es 6000, entonces el 86 queda casi sobre la línea de 5000. Y ese valor me da, o nos da, vemos que está un poquito arriba de la mitad entre punto 1 y punto 2. Podríamos definir que estaba como en punto 16. Incluso así lo toma el libro, lo toma como punto 16. Me regreso al gráfico o a la presentación, vemos que para F pusimos punto 16. Ahí lo tenemos como punto 16. ¿Qué nos falta? Nos falta el factor X. El factor X es esta tablita chiquita que está aquí. Entonces voy a ampliar un poquito más para que lo vean un poquito mejor. ¿De qué va a depender? Pues estas líneas también dependen del número de Reynolds. El eje vertical es el valor X que yo necesito. Y el eje horizontal es una relación de PT menos 1 entre PL menos 1. PT y PL también son estas divisiones que están acá. Como SL y ST nos dice el libro que es igual a 5 centímetros en ambas direcciones y D es igual a 1.5, quiere que estos dos valores, cada uno me da 0.33, perdón, 3.33 y 3.33. SL es 5 entre diámetro que es 1.5, ST también es 5 entre el diámetro que también es 1.5, entonces ambos valores da 0.33. 3.33, perdón. Quiere decir que este paréntesis sería 3.33 menos 1, entonces sería 2.33. Y el paréntesis de abajo también sería 3.33 menos 1, o sea, 2.33. Entonces voy a parar, vamos a ver, para poner algo de texto. Porque quizás tenerlo así en el aire sea un poco más... SPL sería SL entre diámetro, sería 5 entre 1.5. Bueno, es un poco grande el texto. Esto sería igual a 3.33. Y PL también sería 5 entre 1.5. Esto sería igual a 3.33. Por lo tanto, yo aquí voy a tener 3.33 menos 1, quiere decir que aquí yo tendría 2.33 entre PL menos 1, que sería 3.33 también, 3.33 menos 1, y eso es igual a 2.33, y este es igual a 1. Ya que división de paréntesis va a ser igual a 1. Entonces yo eso ya lo puedo utilizar para mi gráfico. Mi gráfico en el eje horizontal va a ser igual exactamente a 1. Y bueno, aquí voy a necesitar ampliar un poquito más, porque ese gráfico sí está bien chiquito. Mi número de Reynolds. Mi número de Reynolds es 5086. Y aquí es un valor aproximado. Cada línea
Cada línea me representa la primera, que es esta flecha que está aquí, 10 a la 3, y eso es igual a 1000. La siguiente me representa 10 a la 4, y eso es igual a 10.000. La siguiente sería 10 a la 5, y esa sería 100.000. Realmente mi número de Reynolds se acerca más a 10 a la 4. O sea, 5086 se acerca más a 10.000 que a 100.000. Entonces podríamos decir que mi número de Reynolds es este gráfico de acá, más o menos por acá. Y ahí tenemos la intersección. Entonces si ya tengo la intersección, yo parto más o menos por acá. Y es muy cercano a 1. Entonces por eso en el ejercicio tenemos x igual a 1. Y luego pues ya tenemos el número de filas, que es igual a 6. Factor de fricción, que es 0.16, según lo sacamos del gráfico. Valor de x es igual a 1, también lo sacamos del gráfico. Densidad, que es 1059, este lo sacamos cuando utilizamos el valor promedio de diferencia de temperatura. Y velocidad máxima al cuadrado, que es 6.43 al cuadrado. Esto entre 2, y ese diferencial pues es 21.016. Ese es nuestro diferencial de presión que cae el aire cuando se mueve del lado izquierdo al lado derecho, o de la entrada a la salida. Entonces, este es lo que tenemos pendiente para la segunda unidad, que era el banco de tubos. Entonces, este es el ejercicio. ¿Qué consulta pueden tener ahorita? Bueno, ya son las 6:43. Si no hay alguna consulta, entonces este es el ejercicio de banco de tubos. Si fuese escalonado, ¿qué es lo que nos va a cambiar? El gráfico donde nosotros encontramos F y X. También nos cambiaría el valor de velocidad. Voy a regresar a la diapositiva. Nos cambiaría la velocidad porque tendríamos que ver cuál de estas dos es el que vamos a utilizar. Y para eso nos tendrían que dar o tenemos que encontrar esta distancia. Eso es lo único que cambiaría. Todo el procedimiento es exactamente el mismo. Hay que encontrar un valor de Newton, de ahí despejar el valor de H. Luego el área superficial es igual. El diferencial de temperatura logarítmico es igual. No cambiaría. Lo único que cambiaría entre todos es el valor de velocidad máxima y el gráfico a utilizar para los términos de caída de presión. Entonces, esto es el ejercicio de banco de tubos. No sé si hay alguna consulta. Si no, pues continuamos mañana, que ya entraríamos con lo que son intercambiadores de calor. Intercambiadores de calor. Eso vamos a ver mañana. Si no hay consulta, pues han logrado ver la nota. Yo, bueno, en termodinámica tuve problemas porque las habilité y no lo podían ver. Entonces tuve que consultar cuál era el problema, pero ya se solucionó. Entonces no sé si con transferencia también hubo problemas para visualizar las notas. Si no, pues solo me avisan para revisar a ver si es el problema de termodinámica. Sí, se mira, ingeniero. ¿Sí está? Ah, bueno. ¿Y la tarea? ¿Para cuándo quedamos de la tarea? Mañana. Para mañana, miércoles, ¿verdad? Ah, bueno. Intenten subirla durante el día, no tan en la noche, por si el sistema se cierra y no les dé problema de subir la tarea, el archivo. Bien, entonces, ya mañana, como la tarea ya se terminó, ya pasamos el examen, ya podemos cambiar de tema y sería lo de intercambiadores de calor. Y ese sería el último capítulo y ya estaríamos terminando lo que es bueno, todas las unidades de transferencia de calor. Solo entraría intercambiadores de calor para el tercer parcial y tendremos mañana teoría. No sé si nos ajustará el tiempo mañana para empezar
algún ejercicio, si no, entonces sería el lunes y martes de la otra semana, ejercicios de integrales de calor, y de ahí estaríamos listos para el tercer examen. Y con eso terminaríamos ya la clase de transferencia de calor, y ya pues los de mecánica y eléctrica pueden ir a plantas de vapor. Bueno, entonces si no hay más, nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana, siempre a las 5:15, con intercambiadores de calor. Gracias, ingeniero. Bueno, nos vemos. Gracias. Buenas Buenas noches, noches. Igual.